Bienvenidos y bienvenides a este segundo capítulo de 40.000 pinceles gastados, un podcast sobre wargaming, sobre pintura, sobre la cultura ñoña, juegos de rol y un poco más que lo que está pasando en los juegos de rol o el wargaming en sí, sino que cómo se mezcla todos estos juegos que de repente nos escapamos con quizás ideas un poquito más profundas o con nuestras vidas cotidianas o quizás con nuestras aspiraciones y sueños. Y tenemos un invitado. Buen día y bienvenidos a este segundo programa de 40.000 pinceles gastados. En esta ocasión tenemos de invitado a un querido amigo, Francesco Sepúlveda, pintor del caos, quien vivió en Italia, luego se vino a Chile, estudió psicología en la USACH, diplomado en intervención comunitaria y magíster en urbanismo, y actualmente cursa un doctorado de territorio, espacio y sociedad. Bienvenido, Franche. Hola, gracias por la invitación. Es un gusto estar acá con ustedes. Bueno, primero comentar que estuve hasta los 18 años en Italia. Nací allá, como a eso del 2000, viajamos acá a Chile. Mis padres son chilenos, sí, aunque, como pueden darse cuenta, el acento no se me ha pasado. Y yo creo que no se me va a pasar nunca, a pesar de los años. Por lo que siempre he sido como medio extranjero, ya sea aquí como en Italia en realidad, porque tengo un apellido latino, así que hijo de inmigrante e inmigrante al mismo tiempo. Pero bueno, de momento estoy aquí tranquilo, instalado en mi casita con mi familia y quién sabe, en una de esas vamos a partir de nuevo. El mundo como está, estamos en un mundo cambiante, se podría decir caótico. Así es, caótico, esa es la palabra, esa es siempre la palabra. El caos. Strong. Partiendo como el foco principal acá son wargaming. Y ¿Cómo te metiste a estas cosas de andar pintando monitos, de andar pintando juguetitos y haciéndolos pelear entre ellos? ¿Fue allá en Italia que lo conociste o llegando acá a Chile? Esto pasó en Italia, me acuerdo que tenía un grupo de amigos, también bastante ñoños, y agarramos con esto de juntarnos todos en mi casa. Y esto tiene que ver con que a mi madre le asustaba un poco que mi hermano y yo anduviésemos por la calle hasta tan tarde, entonces prefería decir, bueno, júntense en la casa y por lo menos sé que están ahí. Por lo demás, hagan lo que quieran, básicamente. Era un espacio chiquitito, pero para mis amigos era como un punto de referencia. Decían la casa del pueblo, imagínate. La casa del pueblo. ¿Y por qué le decían la casa del pueblo? Porque ahí llegaban a cualquier hora, pues, llegaban y se metían nomás, pues. Como que llegaba, hola, aquí estamos, ya, pasen nomás. Básicamente era paso libre. Mis padres trabajaban todo el día y si estaban eran como, bueno, llegaron los chiquillos, eso sí, comían de una manera impresionante, asaltaban el refri, asaltaban la despensa, desaparecían queques, panes, galletas, jugo en una noche, así muy rápidamente. Estaba como este germen ñoño de ya juntémonos y jugamos al rol, partimos con eso. Teníamos un juego de mesa, Hero Quest, clásico de los clásicos. De hecho, empezamos a mezclar el Hero Quest con el juego de rol. ¿Y qué juego de rol era? ¿Dungeons and Dragons tradicional o...? No, lo que pasa es que empezamos a jugamos partido estándar de Hero Quest, solo que uno de mis amigos empezó lentamente a hacer reglas de la casa, a mezclar trasfondo y a mezclar juego interpretativo sobre el juego de mesa. Entonces empezaba a ponerle capas más de diálogo, más dialógica. Y desde ahí pasamos al tablero a relatar las aventuras y tener personajes que iban teniendo aventuras fuera del tablero, ¿no? Que tenía un trasfondo. Básicamente construyó a partir de ahí un juego de rol que finalmente fue una adaptación, era algo bastante libre, no tenía reglas. Él tenía experiencias con Dungeons and Dragons, yo creo que de ahí empezaba a sacar ideas, pero la idea básicamente para todo era sentarnos a jugar y imaginar y crear historia con nuestros personajes. Pero, o sea, hizo como el mismo proceso que hizo Gary Gygax de partir con miniaturas. Y de ahí saltar al juego de rol. Sí, básicamente porque, claro, tienes una estructura que son las puertecitas, la sala, las piezas, pero finalmente, después de un cierto punto, se vuelve repetitivo, por lo que la única forma para dar más es crear más mundo. Oye, para visualizar el año en que estaba ahí parado. 96, 95. Era recién el boom de los juegos. Estaba saliendo todo lo que era. Esa segunda edición de Dungeons and Dragons todavía no salía tercera. Estaban en Advanced Dungeons and Dragons. No me acuerdo que ese tiempo, incluso acá en Chile, llegaban
merchandising de vampiros, así que imagino que si estáis viviendo en Italia en ese tiempo debe haber sido también bastante más grande el merchandising que habían. Sí, de hecho empezamos a jugar Vampiro allá, teníamos manuales, bases, expansiones, etcétera. Fue el segundo juego de rol al que pasamos después de esa experiencia con HeroQuest. Ahí ya con la idea de, ya, sentémonos a jugar rol con este mismo amigo que pasó a ser The Master y generar campaña. La gracia es que teníamos encuentros regulares, 2 veces por semana o hasta 3. ¡Qué lujo! No, era impresionante. Además que obviamente pasa que cuando uno le dedica tanto tiempo a los juegos empieza a dejar de lado la escuela y definitivamente en ese periodo no le estábamos prestando mucha atención a la escuela. Habían más vampiros que números en los cuernos. Claro. Y más pensar, a ver qué voy a hacer, estoy en esta situación en la sala de clase, o simplemente quedarse dormido por haberse quedado despierto hasta tarde la noche anterior. Si algunos amigos ya estaban trabajando, entonces teníamos esa posibilidad que no pude volver a tener más adelante. Hay un tema porque acá era todo un tesoro conseguir un manual. Acá era fotocopia de la fotocopia, ni siquiera era la fotocopia, sino que fotocopia y la fotocopia del amigo. ¿Allá también era así? ¿O teníais ya un poco más de poder adquisitivo, lo que te permitía tener los manuales nuevos y todo eso? Sí, manuales nuevos. Ese acceso, esa suerte. Cuando aquí uno se da cuenta de que eso no era universal, no es que a todo el mundo le pasaba, ¿no? De hecho, cuando vi la primera vez los manuales fotocopiados fue como, ¿qué? ¿Fotocopiado? De verdad, sí, era muy extraño para ti. Pero claro, porque uno siempre está acostumbrado a tener como una visión de cómo son las cosas, en este caso tener los daditos, el manual, la pantalla, y uno se da cuenta de que pasando a otro lado del mundo, de que eso no es en todos lados así. Y a los principios de 2000 todavía en la librería comprabas el manual fotocopiado, ni siquiera era como que uno lo iba a fotocopiar, sino se compraba fotocopiado, o esas ediciones argentinas que de repente uno se da cuenta de que mi edición tiene todo en blanco y negro cuando los otros tienen una edición en color y después, no. Sí, de hecho cuando llegamos acá a Chile como eso del 2000 trajimos todos los manuales que teníamos, Hombres Lobo, Vampiro, teníamos un manual de Cult, en fin, varios manuales, y acá eran básicamente, trajeron los tesoros de no sé qué. ¡Mi precioso! Sí, eran cosas increíbles, y después, claro, cachamos adaptándonos al estilo de vida, a los sueldos y a las posibilidades adquisitivas, de que realmente fue así, porque después tener un manual era muy difícil. Han cambiado bastante los precios, pero pensando en la inflación en general, la elevación del costo de vida del 2000 al presente, podemos decir que los juegos de rol en general, a pesar de que han subido mucho, no han subido tanto como el resto de la vida, y el sueldo mínimo del 2000 eran ¿cuántos? 150,000 pesos. Menos. Entonces la mitad de... Y un manual de rol todavía costaba 35, 40 mil pesos. Si el tema es que hace poco la inflación no había sido tan activa sobre los manuales de rol. Entonces el poder adquisitivo por lo menos había aumentado en cuanto a ese lado en los últimos 3 años. Claro, porque en los 2000 entre comer y comprarte un manual de rol, esa era la opción. Comí tallarines durante 2 semanas, 3 semanas para poder tener un manual. Sí, bueno, además que la opción fotocopiada tampoco era tan terrible, porque finalmente el juego estaba basado en interpretación y en creatividad. Entonces, finalmente uno podía perfectamente jugar con un manual impreso y tener módulos muy buenos, aventuras muy buenas. Era un tema más de coleccionismo. A mí me pasó que cuando yo logré fotocopiar manuales directamente del manual, cuando llegué a la U, por lo menos tenía ahí los manuales en Bochef, tenía los manuales abajo en la biblioteca. Entonces podía fotocopiar directamente del manual, lo cual cambió mucho mi vida, porque hasta eso yo usaba la fotocopia de la fotocopia. Entonces casi aprendí algo así como jeroglífico, porque de repente las letras, veía como un pedacito de la letra y tenías que leer palabras que solamente se veía el principio de la letra. Entonces para mí fue un gran cambio. Ahí tenía mi manual del Ranger de AD&D, también pues era la fotocopia de la fotocopia, y más encima era como la fotocopia de una versión que alguien había comprado fotocopiada en el Hobbit, como en lo... En el Hobbit, sí. Y decía por ahí el Hobbit, de repente decía el Hobbit. Era como la fotocopia de la fotocopia y decía el Hobbit. Tenía ahí como imágenes que ya tenía ahí páginas ilegibles que eran así como todo negro, y como acá hubo un dibujo con texto. Los dibujos yo los conocía a
a los 19 cuando vi los manuales en la U. Antes los dibujos eran nada. Era como hermenéutica medieval, ¿no? Donde Claro, una cosa. tenía reinterpretaciones de los textos sagrados. No, y más encima también se te encontrabas con los dibujitos a los lados en los márgenes hechos por quién, Sí. por quién iba copiando. Me acuerdo de ver una imagen con las espadas y las hachas y esa imagen no se veía. Y en algún momento algunos de la fotocopia lo dibujaron. Entonces en la fotocopia que tenía yo, tenía dibujadas las hachas, las espadas y las armaduras, pero por otro lado, no por lo que venía en el manual base. Sí, me acuerdo, eso no estaba en una fotocopia, pero sí me acuerdo haberlo visto, una interpretación de una tabla de la presión que hacía una bola de fuego según la distancia que estaba del centro para ver cuánto podía empujar, y habían como tablas que claramente nadie se le ocurrió, ese probablemente un estudiante de ingeniería de Bochef o la gente de la USACH, que también en ingeniería habían hartos roleros, que hizo una tabla y estaba la tabla pegada por ahí en un espacio que terminó siendo copiado y copiado por otra gente, pero que nunca fue original o más allá de la interpretación de alguien que tuvo acceso a una fotocopia máster. Oye, y moviéndonos un poco en el tiempo, ¿cómo agarraste tu primera miniatura de Wargame? Es como varios hitos que me vienen a la cabeza. Primero, los soldaditos cuando era niño. Primero, los soldaditos de plástico para mí eran una cosa fascinante. El hecho de poder desplegarlos sobre una alfombra, sobre el suelo, y después derribarlos, después destruirlo, tirarlo al suelo. Y eso jugaba cuando tenía 8 años y para mí era un juego, si bien pero increíble. Y yo creo que desde ahí viene como todo este tema del wargaming. Después, recuerdo, siempre como en este grupo de roleros, que alguien trajo una miniatura. Claro, lo encontré lo más hermoso del mundo, y empezamos, como eran miniaturas de plomo, estaba la posibilidad de pintarlo y volver a repintar, y ahí empecé como a tener mi primera experiencia. Para interpretar un personaje de la campaña, algo así, ¿no? Me parece que no, de hecho, me parece que era una miniatura de fantasy de un hechicero del caos, de hecho, no recuerdo el nombre. En un foro estaba vendiendo justamente esa miniatura y me vi tentado en comprarla por La nostalgia. por decir, esa fue la primera miniatura que recuerdo haber pintado. Claro, pinté como el forro, pero bueno, lo importante es el hecho de que uno pinte, ¿no? El recuerdo, de ahí partió todo. Recuerdo que después tuve la posibilidad de comprar mi primera caja, entonces ese fue el estreno oficial de decir, esta miniatura que pinté es mía, que hasta antes de eso solo había practicado, había hecho capa base, algún efecto sencillo en miniatura que eran de alguien más que posiblemente iba a despintar para repintar. Pero eso todavía sigue siendo en Italia. Partía ya mi ejército del caos. Partiste con caos, ¿cierto? Siempre fue caos. Fue siempre lo primero, ¿no? ¿Nunca pasaste por algún tipo de desliz, así como unos elfos, silvanos, algo así? No, caos. No, para nada. De hecho, para mí hubieron dos momentos básicamente de encuentro con juego de wargaming de mesa, ¿no? De hecho, de entrar una vez en una tienda de cómics, una tienda que estaba bastante surtida. En ese entonces me gustaba leer, leía un poco de Marvel, leía cómics italianos también. Y de repente entro a la tienda y veo una mesa donde hay dos tipos que están jugando y tienen casitas, arbolitos, colinas, tienen ejércitos. Y veo los ejércitos y mi ser, así completo mi ser, dice, yo quiero eso. Esas 3 palabras, yo quiero eso para mi vida, ¿no? Quiero que eso que esté ahí esté en mi vida. Eso fue una certeza de las pocas que tuve en mi vida, que recuerdo, ¿no? Sin ninguna duda, no, como si ese encuentro estaba destinado a ser en algún momento. Fue casi místico, ¿no? Algunas personas tienen viaje en hongo, alguna ayahuasca, y tuviste un viaje en miniatura. Veía monos desplegados, entonces recordaba los soldaditos de plástico. Ese básicamente fue, en mi memoria, uno de los pocos juegos que jugué con mi hermano. Con mi hermano siempre tuve una relación muy, muy distante, muy tensa, muy conflictiva. De las pocas cosas que hacíamos era eso, jugar con los soldaditos. Entonces yo creo que también ahí está una beta biográfica, ¿no? De por qué me enganché tanto con este asunto. Después que supe que era eso, vine a la segunda parte, ya, pero ¿qué de eso? Entonces una vez fui a una tienda, me dijeron, hace poco está abierta, qué sé yo, anda a ver. En ese año era el 97, 98, por ahí. Y claro, para ese entonces eran muchos miniaturas. Hoy en día están a 10 veces más. Pero en ese entonces igual habían harto para alguien que venía recién llegando. Recuerdo Marines, recuerdo Dark Keller, recuerdo Fantasy, recuerdo Elfos. Entonces dije, bueno, primero, gente con arco y flecha, no. Si tengo gente futurista, ¿no? Del espacio, ya. Ahí, eso es como más lo mío.
ciencia ficción. Ya, desde dentro de la ciencia ficción empecé a mirar, había unos tiránidos, unos bichos alienígenas, y dije, oh, mira, qué choro esto. Pero de repente vi 2 cajas, la caja de Terminator del Caos de metal, súper antigua, hoy en día completamente obsoleta, porque se ven muy ridículos comparados con los nuevos, pero en ese entonces eran la raja, unos guerreros con punta, con cacho, con calavera, con espada, todo. Era para mí ya barroco al máximo, pero era hermosa la caja. 5 venía. Y de repente sigo mirando y digo, ya, esa wea me gusta, eso. Pues sigo mirando y de repente también la otra caja. Un devorador de alma de plomo. Es un demonio gigante rojo con un hacha, un látigo, unos cachos, unos cuernos, qué sé yo, una ala. Ya. Dije, oh, qué hermosa esa wea. Y ahí me quedo 10 minutos, me quedo aproximadamente 10 minutos entre cuál voy a juntar ese o voy a juntar eso. Estos son bacanes, pero esos también son bacanes. Y me quedo ahí pensando y pensando, chucha, ¿por dónde me voy? Entonces llega el dueño de la tienda, me dice, ya, oye, ¿qué te puedo ayudar? ¿Qué sucede? Mira, me gustan varias cosas, pero lo que más me gusta son esa caja y esa caja. No tengo idea qué son, pero esas 2 cosas son las que más me tincan. Y no sé cuál decidirme porque no sé cuál ejército es mejor, pero tranquilo, oye, son el mismo ejército. Dice esa frase y también. ¡Buah! Volando, Oh, no, ese es lo mío, dije. Ya, ¿qué son? Marines Espaciales del Caos. Ah, ya, eso es mi ejército. Ya, entonces, ¿qué te va a llevar? ¿Qué hay? Me cuenta, mira, está esta caja, ¿no? Mucha plata, mucha plata, mucha plata. Pero está el códex también, el librito. ¿Qué guay? Aquí sale la regla del ejército, sale la historia. Ah, ya, bacán. ¿Y qué más? A ver, ¿qué necesitas también unos dados? ¿Necesitas una wincha? Bueno, ya me llevo dado, wincha y el códex. Y ni un mono. Peor, ni un mono y no tengo el manual base, entonces no tengo idea de cuáles son las reglas del juego, ¿cachai? Yo solo veo las reglas del ejército y no sé qué significa, no tengo idea. Dice, bueno, vea el manual base, no tengo el manual base, así Ahí no había internet, no había PDF. ni una wea. Entonces era solo eso que tenía en mis manos y me gustaban las figuras, me gustaban los dibujos, la estética y me dediqué a leer la historia, como de qué se trataba. Códex y libros de ejército de los 90 son una delicia. A mí me encanta ese arte, me gusta mucho más el arte de los 90 que el arte actual contemporáneo. Esos códices salen con harto relato. Como tú bien dices, Gustavo, una época sin internet, es una época en donde cada pequeña texto, cosas, es un tesoro, porque hoy en día, por ejemplo, si quieres saber de cualquier cosa, te metes a internet y tienes acceso inmediato a por lo menos una noción general, tienes videos, tienes PDF, tienes libros, tienes cosas pirateadas. La Wahapedia. Claro, pero yo estaba ahí en ese entonces y ese librito era el librito que tenía, no había ninguna otra información fuera de eso porque nadie más cachaba ese asunto. Nadie de mi grupo jugaba esa cuestión. Nadie que yo conociese jugaba eso. Entonces no tenía a nadie, ¿no? Pero yo quería esa cuestión en mi vida y así partí con unos dados, una wincha Game Workshop. Después caché lo increíble que era tener una wincha oficial, po. Y el códex, y eso era todo. Así partió mi ingreso como... Tu aventura en el Wargame. Ya que habías pasado con un rol medio casero con lo de Hero Quest, no, nunca pensaste en decir, mira, de todas maneras acá hay estadísticas como la de disparo, resistencia, iniciativa. Está un poquito el ADN de un juego de rol detrás de esas mecánicas, a pesar de que en segunda y tercera ya era completamente wargaming, pero sigue estando con un poquito ese ADN, ¿no? Creo que también un elemento central que me hizo también decidir por los puros manuales, bueno, tiene que ver con la lógica del juego, pero también tiene que ver con otras cosas. Yo en ese entonces leía libros de terror, me gustaba mucho Clive Barker, me gustaba sumergirme, ¿no? en esta escritura que es como bien sensorial, bien inmersiva que tiene ese escritor. ¿Los Cenobitas? ¿Hellraiser? ¿O hasta...? En ese momento leí Hellraiser, leí los libros de sangre también. Bueno, en fin, varios novelas y cuentos sobre todo. Entonces me gustaba la cosa del terror. Además que también era fanático del cine de terror tempranamente. Desde que tengo memoria, mi padre tenía no sé si buena o mala costumbre, de que todos los fines de semana llevaba VHS a la casa, arrendado. Traía
Una excelente costumbre, diría, de tu padre. Pero ojo con esto, porque su lógica era esta, traía 3 películas. Una de comedia, una de acción o no sé qué, o de aventura, y una de terror, fijo. Llevaba esas 3. No tenía idea de qué película estaba trayendo, pero él siempre hacía eso. Entonces de repente traía cosas un poco pasadas, digamos, para niños pequeños. Pero ¿qué tan pequeño era cuando, no sé, viste La Mosca? No sabría decirte si 7, 8... Muy chico para ver ese tipo de películas. A los 12 años yo creo que es una buena edad para empezar a ver ese cine de terror. Mi hermano quedó traumado por esa película, por La Mosca, y él tiene 3 años más que yo. Yo la vi más chico que él. Y recuerdo que él quedó traumado con la escena en donde se despega la cabeza del cuerpo que está apoyado sobre la mesa y le salen patas de araña del cráneo con un sonido terrible y empieza a gatear, como a moverse la cabeza con patas. Lo chocó. Y yo supongo que yo vi también la película porque este Weber estaba ahí, la habíamos acostado todos juntos. Supongo que algunas cosas las tengo así como bloqueadas en mi mente, ¿no? Por el trauma recibido, pero otras cosas no. Por ejemplo, recuerdo haber visto It también y haber tenido pesadilla horrible. Esa era bien horrible. Yo me acuerdo también haber visto It y era de las películas más espantosas que he visto cuando chico. Ni siquiera es película, es miniserie, son una miniserie de 2 capítulos. Claro, recuerdo cuando veía películas de Tim Curry después, me causaba una inquietud, me causaba algo. Y a los años después descubrí que él era el actor que hizo It y que por eso me daba tanto terror su sonrisa, su cara, terrible. Su sonrisa de todas maneras sigue siendo terrorífica sin el maquillaje. Sí, pero a mí también me pasaba lo mismo, ¿eh? Yo cuando veía a Tim Curry en otras películas decía, ¿pero dónde yo lo he visto? Y siempre me causaba algo detrás. Algo tenía así como un terror como escondido. Me acuerdo que hace un par de años atrás volví a ver la película antigua de It, volví a revisarla. Claro, ahora uno ve los efectos especiales no están a la altura de lo que están hoy en día, además que tuvo problemas de presupuesto la película, en fin. Recordé lo que me asustaba cuando yo era niño. Eso me pasó, volví a recordar cómo yo sentí la película en ese entonces. Era terrible, era terrorífica. De hecho, yo vi la original esa con Tim Curry, yo no la he visto completa. Yo vi hasta la escena donde aparece el payaso y se lleva al hermano chico, porque también la vi, estaba viendo con mis papás a los 6, 7 años. Recuerdo que se lleva al payaso así como, ya el niño jugando, y aparte que de todas maneras hay una música terrorífica y todo. Se ve el payaso que aparece por la altarilla y me acuerdo de haber dicho, no, esto no es para mí. Y me fui. Conozco una persona que después de haber visto esa película y sobre todo esa escena no pasa por encima en la calle. Era terrible la escena, ¿no? Pero años después leí el libro. Creo que fue una buena decisión porque el libro es mucho más denso, muy complejo, muy largo también. Entonces para disfrutarlo, para realmente sentirle el gusto, uno tiene que leerlo después. Eso sí, el final de la película de la antigua, que es terriblemente malo y decepcionante. Si hay algo más difícil que adaptar un juego que adaptar un libro, porque pasas de una plataforma imaginaria a una audiovisual. Sí, además que es muy abstracto el final del libro. En la película nueva yo creo que hicieron una mejor adaptación, me parece más interesante esta cosa del desafío, del encarar al miedo. Pero bueno, entonces como tenía como esta beta de las cosas terroríficas que me obligaron, que me metieron en la cabeza. Caos fue un guante a tu cabeza. Recuerdo Holocausto Caníbal también, la vi cuando tenía 14 años, por ahí, 15. Holocausto Caníbal es como las películas que en el liceo mío te pasaban pirateadas, eran las que compartía en VHS, así como... Sí, el VHS que tenía como la cajita de café, que tenía como Maxell o algo así, y te sacabas y ni siquiera tenía una carátula. Y decía como It así o alguna cosa así, Holocausto Caníbal y todas esas cosas. Me acuerdo de las caras de la muerte también, que las vi en ese formato. Sí, pues era eso, si crees que Blair Witch Project fue terrible, mira esto. ¡Toma! Sí, te pasaban Holocausto Caníbal. Era bastante itch el asunto. Claro, de alguna manera creo que aparte de fundirme en todos estos terrores, estos miedos, estas fantasías terroríficas, lo que despertó toda esa información, toda esa cultura fue un hambre por creatividad, por hacer cosas, por imaginar. Me abrió harta imaginación lo terrorífico. Entonces en ese sentido el librito, como tener acceso a este librito también era para nutrirme de esta fantasía donde estaban estos personajes que querían conquistar a la galaxia y que eran malvados. Y siempre tuve un tema porque siempre me han parecido muy interesante, mucho más interesante que los héroes, porque finalmente los antagonistas tienen estas como obsesiones que lo hacen un personaje muy interesante, mucho más desarrollado, mucho más real. Y mucho más claro, porque la gracia del villano, ¿no? Del malvado, es que tiene una motivación
motivación. Siempre tiene una motivación. Sabe lo que quiere y sabe cómo. Claro, y tiene un objetivo súper claro. Los héroes usualmente son reactivos. Hay una amenaza y de ahí reaccionan porque quieren preservar algo. Pero los villanos quieren desarrollar algo, quieren alcanzar algo, y eso como cubre toda su vida. Y de hecho le da como este extraño optimismo que tienen, ¿no? En los dibujos animados de los 90, donde uno dice que todos los capítulos igual va a intentar de nuevo, igual va a buscar como Skeletor. Y todas las veces lo derrotan, pero no importa, él quiere lograr. Eso es lo que hace tan bueno Pinky Cerebro, por ejemplo, que Cerebro es el villano del mundo, es horrible. Pero tiene su motivación, ¿no? Y eso es lo que le empuja, y eso es lo que, digamos, le permite desarrollarse, le permite encontrar, superar obstáculos y dificultades. A pesar de que se ha derrotado, el deseo, finalmente el objetivo permanece, porque en ese sentido los villanos pocas veces se transforman, ¿no? Pocas veces se redimen, a veces tienen que hasta llegar a la muerte. Muchas veces yo me acuerdo cuando chico, yo veía, por ejemplo, los programas de monitos, cuando siempre había un villano, tipo Skeleton y todo eso, siempre tenían un origen medio triste y sad detrás, ¿cachai? Entonces yo siempre tenía como me sentía muy interpretado por los villanos que con los héroes, pero los héroes eran muy perfectos, eran brillantes, armaduras, salían, rescataban a todo el mundo y nunca tenían un problema. Y el villano siempre tenía un problema, le pasaba algo, o le pegaban, o lo habían tratado toda la vida mal, y al final el tipo explotaba. Después de todo eso había logrado hacer una maldad tremenda, y finalmente yo quería que lo lograra. Quería ganar a él, no quería ganar a los buenos. Me pasaban cosas parecidas, porque esto de ser inmigrante, también tuve una adolescencia difícil. Entonces, claro, me sentía más llamado por estos personajes que eran outsiders, desadaptados, en fin, que tenían como este conflicto con la sociedad o con el mundo, con la ideología, con lo que fuera. Y a pesar de que tuvieran planes a veces ridículos o absurdos, era la posición en la que estaban. Porque como dice el Gustavo, eran personajes que eran sufridos muchas veces, claro, que padecían sus propias obsesiones, ¿no? Como que se enrollaban y se enojaban. Y finalmente el héroe estaba victorioso siempre por una cosa muy estúpida, porque finalmente era como el equipo de Rocket ha perdido otra vez, porque siempre perdían. Pokémon es un buen ejemplo donde los villanos son mucho más interesantes y son mucho más recordables. Sí, pues el equipo de Rocket es mucho más recordable que los héroes. Yo recuerdo que en Italia pasaban, y aquí no la dieron por televisión, Puño de la Estrella del Norte. Sí, acá también creo que hubo un pipiripao, pero como la general. En el 5 traían de repente series así absolutamente para adultos japoneses. Por ejemplo, daban Super Agente Cobra. Pero pasaban y las daban en desorden y no las daban completas. No, y de repente se dan cuenta que estaba un poquito censurable y cortaban todo. Entonces veía 5 o 6 capítulos y parece que alguien se da cuenta que estaba fuera de la línea editorial de Piripao para niños de 5 años y lo sacaban, se acabó la serie. Hokuto no Ken esa era cruda. Lo que hicieron en Italia fue censurar, porque el personaje principal lo que hacía básicamente era con una técnica como de artes marciales oculta, no sé qué, hacía explotar a los enemigos y literalmente lo hacía explotar. Entonces lo que hicieron en Italia que la sangre, en vez de ser roja, era blanca, lo cual era como muy extraño porque uno sabe que explotó el tipo. Aplicaba el puño de la Estrella del Norte. Pues. Considerando que anime, líquidos blancos en anime son aún más censurables. Pero líquido rosado o verde, no sé, habría sido extraño. Pero ahí, por ejemplo, los personajes, los antagonistas, los villanos, tenían una cosa muy particular, de que por más villanos que fueran, al final siempre tenían una historia terrible detrás que explicaba el por qué ellos habían llegado a eso, y uno finalmente terminaba empatizando con los villanos, todas las veces. No había ningún villano que moría en su maldad como personaje malo. Todos los demás, es que en mi familia me pasaba esto, es que antes yo quería esto, es que yo estaba enamorado de... ya. Entonces era peor, ¿no? Donde la muerte es una especie de liberación un poco también. Sí, y era peor porque finalmente tú, después de pasar, no sé, 10 capítulos, te querías deshacer del malvado y decir, oh, por fin triunfó el bien. Y eso no pasaba, porque llegaban al final y el malo no era tan malo. Entonces cuando muere, porque obviamente todos mueren en esa serie, tú dices, bueno, pero pucha. Pero por ley, en los cómics, los villanos no podían ganar hasta como el 90. Y la primera vez que hicieron una serie, y ahí es donde todos quedaron así en shock y al principio la censuraron y dijeron, no, quieren sacar esto. Y ahí cambiaron la ley, porque hasta antes de eso no podían ganar los villanos nunca. En un cómic siempre tienen que ganar los héroes por ley. Eso no era la ley, eso era la autoridad de censura de los cómics, que es como una... Sí, pero me refiero... un ente regulador, pero de una agencia privada, que era el MPAA. Pero funcionaba bastante bien como una ley, o sea, era suficientemente aplicable como para que nunca ganaran los
los villanos. Eso es lo que voy, que era la autoridad de los cómics, entonces donde estaban las grandes empresas de cómics, DC, Marvel, también muchos cómics, bueno, religiosos, pero también como de fantasía medieval, todo. Tenían un sello de aprobación que era con una A, pero justamente había una corriente de cómics que eran gente que hacía cómics de terror, cómics, sobre todo mucho inglés, que se iba a dibujar a Estados Unidos, que hacía cómics de terror, que hacía cómics gore o western, que bastante violento, y eso no pasaban, no tenían el sello de autorización. No, claro, no estaban en DC, no estaban en Marvel. Sí, eran como sellos independientes que después tenían 1 o 2 corridas exitosas de cómics y después quebraban porque eran administrados por los mismos dibujantes o por grupos muy pequeños. Y no podían entrar en el mercado muy bien porque efectivamente lo censuraban. Entonces no podían venderlo a los niños, quedaban con sello R, no era R, pero era un sello... No, pero eso no tenía ningún carácter legal, se lo podía vender a un niño. Es justamente un sello de autocensura de la industria de los cómics en los años 50 para que el Senado norteamericano no se metiera a censurarlos por ley. Pero era un poco eso, era evitar que se metiera el macartismo y la persecución que estaba en esos momentos en Hollywood, que se metiera a la industria de los cómics, y fue un acto de autocensura. Y siempre los malos eran los rusos. Sí, la amenaza rusa. Pero ya ese es otro paréntesis que nos fuimos a la chucha de la conversación inicial. Entonces, me pasó que, claro, ese texto, ese librito, era un librito de villanos. El Códex del Caos, básicamente. Historia de villanos que se querían vengar, querían destronar al poder del emperador, y ahí empecé como a desarrollar como esta imaginación, y más lo leía, más quería meterme en este cuento, y obviamente pasa, yo creo que les pasa a todos, y uno ve y dice, ya, quiero tener esto, quiero comprar esto, comprar el otro, y de a poco empecé como a armar una colección. En ese sentido recuerdo que el Demonio Mayor, esa famosa caja, valía en ese entonces 80.000 liras, que para mí era muchísimo dinero, y recuerdo haber trabajado cortando frutillas para pagarme esa caja. Un trabajo bien duro, porque a todo sol. Como de temporero. Sí, de temporero. En Italia. Absolutamente. Pero tenía ese objetivo en la mente. Entonces, de hecho, cuando lo fui a comprar, lo primero que hice fue abrirlo y empezar a pintarlo inmediatamente. ¿Y cómo lo pintaste esto? ¿Cómo aprendiste a pintar? Porque obviamente no había tutorial de internet, no había en YouTube, no había nada. ¿Cómo empezaste a pintarlo? Con este amigo, ¿no? Él, a su vez, tenía un amigo que pintaba y tenía un nivel que yo consideraba muy bueno. Hoy en día lo considero aceptable. Aprendí lo básico, pero de lo básico. Por ejemplo, poner capa base y de ahí ir pintando. Básicamente fue ensayo-error y autodidacta. Siempre me hubiera gustado como tener como instancias más formales, y siento que hoy en día, con la edad que tengo, me daría como un poco de vergüenza y decir, ya, oye, quiero aprender, pero eso es un rollo mío absolutamente, porque finalmente me siento siempre muy inseguro respecto a mi trabajo. No sé cómo los demás hacen las cosas, no sé cómo es la doxa en relación al pintar miniatura, porque siempre lo he hecho a mi estilo. La he embarrado, la he cagado varias veces, sin duda. Varias veces me he arrepentido, he empezado de nuevo, pero creo que como todo proceso de aprendizaje en modelismo, siempre uno va avanzando, siempre a uno le queda la experiencia para poder decir, bueno, la próxima vez lo voy a hacer así, la próxima vez voy a continuar o voy a cambiar. Así nomás, pues, a pulso. Comprar la primera pintura, un rojo, me acuerdo, todavía lo tengo, funcionando. ¿Tú tenías un drama con los rojos y los azules, algo así? Porque me acuerdo de antes hacía unas combinaciones medio como estrambóticas, me acuerdo de un amarillo, verde, rojo, y de repente tenía ahí como una combinación medio extraña, me acuerdo un par de veces. Lo que pasa es que tengo dos temas. El primero es que soy daltónico. ¿Qué tipo de daltonismo? Porque yo lo descubrí a los 18 años recién, porque no me lo habían detectado antes. Es deuteronomanía. Es una alteración al verde. El daltonismo se divide en leve o severo. Si no hay cosa intermedia. Uno puede tener una alteración a uno de los tres colores, azul, rojo o verde, o tener ceguera a uno de esos colores, o dos colores o tres colores. Yo tengo una alteración en el verde. Entonces confundo o me cuesta distinguir algunas tonalidades de verde cuando están al lado, por ejemplo, de un gris o de un café o de un azul. no tendrías problema en un semáforo. Sí, por ejemplo, un verde limón, no tengo problema. Son estos verde pantanoso, verde grisáceo. Papa Nurgle. Claro, más pantanoso, más verdoso, más tirado para el café. Entonces, ese es un tema, por lo que yo nunca sé exactamente cómo estoy pintando los verdes. No sé cómo los demás los van a ver. Yo los veo de una forma y no sé cómo los demás los van a ver. Por lo que a veces les puede parecer chocante a los demás algo que pueda estar haciendo y nunca lo voy a saber. Y lo otro tiene que ver con que como mi vida ha ido cambiando, siento que los colores han ido modificando en relación a mi desarrollo personal. Partí pintando negro, full negro, 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 y después pasé al rojo,
Y después, como por los periodos de mi vida, he ido cambiando el color. He pasado por experimentar con verde, experimentar con lila, con morado, obviamente, con grises, con amarillo también. Me acuerdo de una época de puro amarillo. El amarillo es terrible como color. Cuando hablas de terrible como color, ¿te refieres a terrible como para pintar? Pero no como el color en sí. Para pintar capa sobre capa sobre capa. Sí, pero el rojo y el amarillo son los dos colores más difíciles para pintar la capa base, yo creo. El rojo satura bien, encuentro yo. El rojo tiene buena cobertura, pero el amarillo, por un tema químico y por un tema de sombra también, es muy difícil darle profundidad al amarillo de manera que parezca natural. Yo siento que con el rojo un poco me resulta más fácil. Después diría que con el verde a lo mejor, que también el azul tengo problemas. Yo creo que el azul es bien complejo dependiendo de si va a un azul más profundo, un poco más fácil, pero los azules que son como más hacia el celeste o hacia el grisáceo tienden a ser bien complejos en mi experiencia. Como que las pinturas son algo lechosas, les falta cobertura y cuando tienen buena cobertura son muy espesas. Hay algo ahí. El porcentaje de superficie que uno va cubriendo con el color para darle una buena continuidad, eso también es un aprendizaje. La capa base yo creo que es lo más importante porque al principio uno no lo ve a ojo humano, sino lo ve en la foto. Entonces tú pintas un color y decís, está perfectamente azul. Sacas la foto y tiene como 8 hoyos así negros y tú no los veis. Lo otro que me ha pasado es que se supone que uno pinta su ejército con un color, pero eso yo nunca lo he podido hacer y todo mi ejército va variando, entonces tengo unidades de un color, unidades de otro color, como un carnaval básicamente, ¿no? Y dependiendo un poco del estado de ánimo también. Se puede ver tu etapa, así como la etapa azul de Picasso, esta es la etapa amarilla de Francesco. Sí, porque los colores son, no sé, tienen algo. Aquí hace poco me ha empezado a llamar la atención, la forma en que el color se manifiesta. No sabría cómo explicarlo porque no tengo ni el background ni el vocabulario para hacerlo. Pero finalmente, en sí, toda esta experiencia de pintar, para mí es algo que poco se relaciona con el lenguaje porque justamente todas las otras áreas de mi vida tienen mucho que ver con el lenguaje. Cómo soy psicólogo, cómo tengo que estudiar, cómo tengo que escribir, etcétera, etcétera. Necesito otra parte de mi vida que esté libre del lenguaje, que sea mucho más práctico, que sea mucho más del hacer. Y creo que el modelismo cubre un poco esa necesidad. Uno podría como responderte, entre comillas, lo de los colores. Goethe, Kant, todo este tiempo del romanticismo alemán habla un poco de la exploración de las emociones y de las emociones como parte de un lenguaje, y uno podría decir también que hay como, quizás como tú como psicólogo lo podías adentrar mucho mejor, como un lenguaje sensorial, emocional o preemocional o prerracional. Sí, además que por ejemplo está este test psicológico del Zülliger, a partir de la asociación de colores que uno realiza pueden extrapolar rasgos de personalidad, igual me parece aberrante. Que hay veces que uno no está, o sea, puede estar un poco loco, pero no porque tú veas, no sé, el típico dice, yo veo una persona que está matando a otro con un hacha del caos y realmente es porque, no sé, estáis pensando eso, estáis fregados. Si alguien te decía eso frente a un psicólogo, automáticamente no es una buena respuesta. No es eso, no. La gente piensa eso, la gente piensa que es por eso, pero no es tan así. Es el cómo lo ves. Tú puedes ver, por ejemplo, una sirenita o una nube bonita y sea la weá más loca del mundo. Te muestra una lámina y la weá no está en ninguna parte. Ya, pero ¿dónde la ves? Mira, su cabeza la veo aquí, pero la cola la veo acá y tiene un brazo por este lado. Cuando ya la asociación ya se le fue a ella. Obviamente sí, por ejemplo, si uno ve contenidos sexuales, claro, uno pone una marquita ahí, bueno, para estar al ojo. Siempre que veo esas manchas, veo una escena de Warhammer. siempre veo un bárbaro Korn sacando la cabeza a otro así. Nunca la puedo decir, pero tengo que decir la parte linda donde veo el pajarito, el gatito, el perrito. Si no, trato de evitar decir esa parte donde veo a los tipos sacando las cabezas a otro. For the blood god, en una entrevista de trabajo, así. No, sí, veo a Korn sacando la cabeza mientras toma la sangre del cuerpo caído. No lo entienden muy bien los psicólogos laborales, por lo menos. Es que los psicólogos laborales también están ahí como para cumplir un rol rápido, ¿no? De ya, a ver, tienen 58 weones entonces que ver, entonces ya, chao. Y cortan por lo simple. Esta es una de las críticas que tengo hacia la psicología en general, pues decir, siendo yo psicólogo, ¿no? Que sirve mucho a controlar a la gente, a organizar a la gente, más que ayudar a la gente realmente. El hecho de que te hagan una test psicológica y ni siquiera te den el feedback, te muestra de que básicamente son conocimientos usados para tu control, no para tu ayuda. Soy un caótico de la psicología también, en ese sentido. Un renegado. Oye, ¿has aplicado la psicología alguna vez a algún juego de rol
rol o algo así. O sea, por ejemplo, no sé, diseñar un personaje hecho para confrontar algo así. Yo construyo personaje o juego pensando en jugar. Si pensara en analizar, ya no estaría jugando. Obviamente puedo poner dimensiones o no sé, a partir del conocimiento que tengo, pero siempre con el fin de jugar y de disfrutar lo que vaya a pasar. Vamos a desordenar un poquito la conversación. Que a mí he pegado con los juegos de rol última, que por razones pandémicas también, como decís tú, entregándole más dimensiones, más granularidad, por así decirlo, a partir de los estudios que uno va teniendo ya más viejos, como ya no es lo mismo que adolescente. Me había dado cuenta que hay como una similitud en el rol. Cuando uno pasa de jugar a tirar dados y de vamos a matar todos, sino que realmente como te empezáis a meter en el personaje, de que de todas maneras se llega un poco a eso de la catarsis como emocional, de como explorar emociones que de repente uno no lo hace como en la vida cotidiana o no se atreve a hacerlo en la vida cotidiana, y en el rol está así como, sí, pero mi personaje lo haría, y mi personaje sería malvado, o si mi personaje sería violento, o tú que eres más bueno que el pan y jugáis con los dioses más malvados del universo. Un cierto símil a como supuestamente era el teatro griego antes de la escritura, ¿no? Donde la gente interpretaba estos roles arquetípicos, pero era para poder sentir la catarsis, sentir la liberación, y todo el mundo participaba en la plaza, y después ya terminó el festival y volvamos a ser panadero y orfebre y lo que sea, pero durante el festival tú eres tal héroe y yo soy tal villano, y sentimos las emociones y nos liberamos y peleamos, y después ya como que hay algo ahí, ¿o no? A ver, no, estás puro huellando. No, efectivamente, pero por ejemplo Freud habla ahí de sublimación. Esta idea, este mecanismo permite a la sociedad mantenerse, controlarse para decir, o reprimirse mejor dicho, pero gracias a como esta vía de escape, porque siempre Freud tiene como esta idea de como sistemas que están bajo presión, ¿no? Como imaginemos unas cañerías en donde hay una energía que pasa por acá, y si tú cierras aquí necesitas abrir acá para que no flote, en fin, tenía estos sistemas hidráulicos, siempre lo pensaba así. La sublimación funcionaría como aquello que uno realiza en su vida cotidiana, que no es dañino para la sociedad, pero uno hace como si fuera dañino, ¿no? Entonces ya hoy en el juego de rol, bueno, soy vampiro, voy a atacar y muerdo a esto y lo mato, ya estoy sublimando, es decir, tengo un pulso que me llama a eso, pero lo desvío a una actividad que es creativa, a una actividad que es socialmente aceptada, una actividad que no le hace mal a nadie. Entonces en vez de ir a morder a alguien en la calle o pegarle un combo porque estoy enojado, bueno, lo desvío a este otro lado. Esto haría Freud, a ver, por ejemplo, hasta ahora estoy explorando con Deleuze, tiene como esta concepción. ¿Qué es Deleuze? Gilles Deleuze Es un autor francés de estos postestructuralistas, en fin, pero bueno, mi idea no es como dar la plantea él, va como un poco por el otro lado de cuando uno lleva a cabo estas acciones, uno está en un proceso de devenir, un proceso de reconstrucción constante, porque cuando uno está jugando de rol y uno es vampiro y va y muerde a alguien, bueno, efectivamente en ese momento uno se está convirtiendo en vampiro. Entonces ahí está un poco el juego que uno tiene, que finalmente le permite a uno desarrollar parte de sí mismo que no están desarrolladas. Uno como expandirse o derivarse a otras cosas, sin que por eso obviamente uno haga daño a la sociedad. Personalmente soy más de esa línea, pensando un poco como en los métodos actorales. Está el método Stanislavski, que vuelve a sentir la emoción y todo, pero cuando estás jugando esto que no tienen guión, y donde sientes emociones reales por acciones imaginarias, por así decirlo, realmente estás construyendo una parte de ti, te estás aprendiendo a comunicar en ciertas situaciones de estrés quizá, o situación que tu cotidiano no te sientes cómodo, pero el personaje sí se siente cómodo y aprende a sentirte cómodo. Siempre he pensado que el rol es una dimensión distinta, porque como todos ponen su lado, porque independientemente uno sea máster o sea jugador, siempre construye el mundo en relación a todos los que juegan en la partida. No es solamente el máster que construye el mundo, gran parte del mundo está construido el máster, pero se va construyendo a partir de las sensaciones de más jugadores. Entonces construyes toda una dimensión diferente, en la cual evidentemente puedes hacer cualquier cosa. Entonces es como un mundo alternativo, mucho más que, no sé, una película que uno puede ver lo que está ahí, pero es fijo, no va a cambiar, ¿cachai? Aquí puede mutar tanto como uno quiera. Uno tiene agencia, ¿sí? Uno tiene injerencia en lo que va a suceder. A mí me pasa con los wargames, ¿no? Así, cuando juego con Chaos, veo un tanque que está allá y realmente quiero destruir ese maldito tanque, quiero que explote en 1000 pedazos. Y aunque yo finalmente pongamos que logre
destruirlo, vea que el otro jugador con su mano va a tomar el tanque y lo va a sacar de la mesa. Yo me imagino que el tanque explotó y que hay humo y que hay pedazos por todos lados. En fin, trato de vivir la experiencia de ese encuentro en esa pequeña dimensión que se armó y que nosotros como 2 personas o 4 o todos los jugadores que estemos involucrados permitimos que eso ocurra. De hecho, si el otro jugador está involucrado, para así decirlo, narrativamente, uno también se involucra más narrativamente. Pero por ejemplo, si el otro jugador juega porque está preparando su etapa para el torneo, porque quiere ganar y qué sé yo, eso también quita la diversión, te quita la imaginación y lo vuelve algo mucho más aburrido. En ese sentido, tú te enfocas mucho más entonces en construir una narrativa en tus partidas que en tratar de tener la lista más eficiente o más... Imaginar un escenario, imaginar la batalla, el enfrentamiento. Hay una narrativa en sí, pero en ese momento de la guerra, la narrativa de alguna manera se suspende, porque la narrativa es como mucho más extensa, en el sentido que ahora estaba pensando, de repente, tengo una idea para escribir un cuento acerca de un monito, no sé qué, y su trasfondo, bueno, y el personaje no sé quién, y bla, 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 y tiene esta historia. Claro, pero en la guerra, cuando uno está jugando, es lo que sucede ahí, en el momento, ¿no? En eso, media hora, 1 hora, 2 horas que dura el enfrentamiento. Con relación a eso, por ejemplo, me acuerdo que nosotros jugamos muchas veces Dawn of War, pero tú soy buenísimo, siendo que muchas veces aplicáis la temática del juego. Lo agarráis los Dareldar y aplicáis que el Dareldar hace hit and run, ¿sabes? Eso de atacar y correr. Y aplicáis la teoría de trasfondo del ejército y la aplicáis la táctica. Entonces, muchas veces es muy gracioso cómo aplicáis y cómo jugáis. Con esta cosa de darle el espesor al juego que me llena o que me satisface, que no es solo el juego por ganar o perder, sino además agregarle ese substrato de fantasía, de imaginación. Hay que reconocer también, venís papero para jugar. Aplicáis las paperías del códex varias veces, ya las viste y digo, pero ¿cómo esto está acá? Y encontré narrativamente la combinación perfecta para que narrativamente funcione y estratégicamente también. Hubo un tiempo en que busqué maximizar mis posibilidades de ganar, sobre todo con el códex de cuarta fue. Entonces llegaba con la lista más óptima, con los personajes y todo eso más óptimo. Con esa lógica me moví durante mucho tiempo. Creo que el que dio el fin a eso fue un partido que jugué con Jude hace muchos años ya. Jugamos un Apocalypse. El Apocalypse es como jugar con monitos, pero con millones de monitos, como todo el ejército, como partidos que duran toda la noche. Y el Jude estaba en esa lógica y a mí también me gustaba eso. Entonces, claro, lo que armé una lista que era básicamente invencible, que era como un combo absurdo, porque tenía todas las sinergias posibles que había por haber combinadas, hacían que el partido fuera muy desbalanceado. Y me di cuenta cuando la llevé a la práctica y lo vi ahí, y veí que realmente era el absurdo máximo, que se perdía la idea de juego. Básicamente era, yo llego y aplasto, nada más. Pongo este combo, esta combinación de este mono, más esta regla, más esta cosa, no sé qué, y voy y aniquilo. Y sentí cierta desolación en ese momento. Cuando terminó el partido sentí que no... Pero desolación así es un sentimiento profundo. Sí, porque de verdad que ese partido, ese momento fue significativo. De hecho, desde ese momento dije, ya voy a dejar de hacer esto. Empecé a mirar distintos los partidos que había tenido anteriormente. Recuerdo con un amigo, una vez jugábamos en su casa, un partido ocasional, un tipo bien amable, y él puso una lista, me acuerdo, de cosas que a él le gustaban. Yo miraba la lista y decía, oye, pero esa cuestión no es muy buena, esto de aquí no es tan bueno. Y yo había puesto mi lista óptima y llegué y también lo barrí. En ese momento pensé, qué ingenuo, pensé, él. No he visto esa segunda mirada. Pero después de que tuve ese partido con Jude, esa vez, volví a revisar ese partido en mi memoria y pensé, él tenía razón, él estaba jugando con lo que le gustaba, él estaba bien enfocado. Entonces, desde esa vez, ahora trato de jugar con las cosas que me gustan. Si la cosa que me gusta calza con las cosas que también es efectiva, bien. Si es que no, ya bueno, ahí vemos nomás. Ya será, si es bacán la figura, démosle nomás, sea lo que sea finalmente. En ese sentido, ¿cómo te ha ido? Como este sigue siendo un juego que tiene iteraciones nuevas, va cambiando la historia del mundo y va cambiando las reglas. ¿Cómo te ha afectado un poco en tu construcción narrativa o en los personajes que seleccionas, que escoges? Yo creo que como muchos jugadores antiguos de este juego, de Game Workshop, Warhammer, tengo una relación de amor-odio con esta empresa, que por un lado, todo lo que nos ofrece, todo lo que nos ha entregado, todo los momentos y las diversiones que nos ha posibilitado, y por otro lado el hecho de que sea un juego muy competitivo, que sea un juego muy caro, muy elitista y que esté pensado para que lo más efectiva sea lo último que salió, por lo que impulsarte a comprar cosas nuevas para ser competitivo. Toda esta crítica que siempre se ha hecho a este juego. Ahora, hubo un tiempo que hasta abandoné el juego, dije ya no quiero jugar más a esta weá porque es muy competitivo y lo paso mal. Muchas veces tenía que viajar un montón de horas a Santiago con mi ejército en un bolso gigante, incómodo,
cómodo para ir y encontrarme con jugadores competitivos que lo único que querían era ganar y del que realmente no sacaba nada. Te encontrabas con tu antiguo yo. Sí, y peor, sí, al máximo gente que piensa en torneos, yo a pesar de que he ido a torneos, no que pensaba mucho en ya, vamos, en fin. Yo en relación a ese punto, solamente de interrumpir, lo único que no me gusta del competitivo, yo soy bien competitivo, es que hay jugadores que simplemente no adquieren el ejército en sí, o sea, ni siquiera no piensan, como por ejemplo cuando yo juego en Space Marine, soy un Space Marine, no sé, soy un general Space Marine, cuando juego en Chaos, hay Chaos Strong. Este juego juega igual, o sea, es Chaos, es Eldar, es un elfo, es un tipo que está muerto ahí, es igual, es tirar dado, ganar y ver la cara, y es exactamente igual, que juego con un Dareldar, que juego con un elfo, que juego con un Chaos, y que juego con un buen más bueno, porque va a jugar igual exactamente igual, no tiene ninguna parte de él en el juego, juega las reglas. Esa cuestión me dice sentía jugar, pero después me di cuenta de que realmente la miniatura me gusta pintarlas, el juego dentro de sí es divertido. Hubo una época oscura para mí que fue sexta y séptima edición que fueron horribles, encontraba que eran absurda completamente. Habían reglas como el desafío, donde básicamente era así, tienes una unidad con tu jefe y tus participantes, tus monos, pongamos que son 10 monos, y vas a pelear contra otra unidad de otro ejército que también tiene 10 monos, que es muy débil, pongamos en cuerpo a cuerpo. ¿Ya? Entonces tú vas a seguro a pelear y aniquilar y todos esos pequeños seres mortales, pero sale el jefe de la unidad aparte y dice, oye tú, campeón de la otra unidad, quiero pelear solo contigo, ven, te voy a desafiar. Y yo pensaba, bueno, qué ridículo, estoy en medio de la guerra, mi ejército, un ejército de sanguinarios, asesinos, mutiladores, no sé qué. Ah, no, ya, parémonos a mirar como los dos. O sea, unos berserkers de core que están... Blad, esperemos un rato, Blad. Si consideras tu rival un ser inferior, no vas a hacer eso. Entonces la regla en sí me parecía ridícula. Además que había otra regla, pero cuando salieron los Knights, que era como el robot gigante, pues, y claro, como eran nuevos, démosle las mejores reglas para que sean súper poderosos. Mejor que estaba el Knight. Y había una regla que era pisotear. Significaba que el Knight, como era tan grande, pisoteaba a los enemigos y los destruía absolutamente. Y esta se aplicaba a todo. Entonces, me acuerdo que en una llegué con mi demonio mayor y el Knight lo pisoteó. ¿Cómo va a pisotear a alguien que por lo menos es 2/3 de tu tamaño? ¿Cómo lo pisoteáis? Entonces, tendréis que hacerle una llave de jiu-jitsu, tirarlo al suelo y después lo pisotear. esta regla no tiene ningún sentido. Además, las cuestiones que volaban, que no le podía pegar. Bueno, en fin. Sexta y séptima fueron ediciones que a mí no me gustaron ni un poco, las sentí muy mal diseñadas. Otros seguro que le gustaron, pero no eran lo mío. Entonces me alejé completamente. Mucha gente que habla de que Secta fue la peor edición del juego y que creo que fue la más corta. Para mí fue así por lo menos, definitivamente. Séptima. Trataron de arreglar algunos de los problemas que tuvo Sexta. Sin embargo, fue un manual muy confuso, con muchas reglas, era enorme, tenía un montón de reglas adicionales porque se aplicaban a todo el ejército, entonces tenías que conocerte el ejército, pero además todas las otras reglas. Era... Yo me acuerdo de Sexta en particular, al principio no era tan terrible porque no habían tantos aviones en el mercado. Entonces no había salido tanto códex con avión y con estos robots gigantes. Pero cuando empezaron a sacar estos Knights, estos aviones y todas estas cosas, perdió el sentido porque de partida ya nadie usaba tropa. Todos habían puros aviones y puros robots. Aviones y robots. Era como una cosa así como jugar Battletech. Claro, entonces de ahí sacaron Octavan, hicieron como un barrido completo y cuenta nueva. Y creo que fue una buena opción, me parece más interesante. He jugado ahora novena edición, he jugado varias veces. Me pareció simpático. Pero trato de jugarlo siempre con personas que estén en la lógica, como digo, del trasfondo. Y también, como estoy más viejo, me cuesta más viajar también. Como desplazarme tanto tiempo. Tengo familia, qué sé yo. Además, me cansa mover toda esta parafernalia. Sí, tú vivís en la periferia de Santiago, ¿no? Entonces igual es un largo viaje. Claro, 2 horas para jugar un partido y después volver. Además que me da miedo porque voy con un bolso gigante donde está mi ejército. Y digo, ay, si me asaltan porque es de noche y si me pasa algo. Pedazo de mi vida lo que hay en ese bolso. Entonces también paso con toda esa paranoia mucho tiempo. Una vez se me acercó un cogotero a asaltarme mientras llevaba los necrones en una maleta. Fue como, bueno, tengo una maleta con juguetes, nada que vaya a poder vender y no tengo plata. Nosotros usamos maletas de herramientas, piensa que tengamos una herramienta ahí que son valiosas, no son unos taladros, piensan otra cosa, los monitos probablemente los botan a la basura, entonces es terrible. Igual es como el valor emocional, porque uno le puso trabajo. Ese es el valor, lo que decís tú de no solo el valor emocional. Yo me acuerdo tenía un blog donde escribía las historias de mi personaje, trataba de escribir las batallas. Me acuerdo en Piedraruja nosotros teníamos una sección en el foro donde escribíamos batallas personalizadas, todos teníamos su relato. Yo escribí como 2 o 3 cuentos ahí como de personajes. Oye, muchas gracias por venir, Franche, ha sido un placer conversar contigo.
Bueno, nuevamente le reitero mi agradecimiento a esta invitación a este espacio, me parece un espacio muy interesante. Y sí, yo podría estar así como todo el día hablando de ñoñería, sobre todo del caos que me apasiona, pero bueno, las cosas todo de la vida adulta nos quitan tiempo para lo verdaderamente importante que es el ñoñar.